Y vamos a darles la bienvenida a esta segunda sesión de la actividad de capacitación, Principios de Administración Financiera para las instituciones de asistencia privada. Para llevar a cabo nuestra actividad, por favor, les pedimos que nos apoyen colocando su nombre completo por medio del chat, esto con el fin de registrar su asistencia. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Doctora, le cedemos la palabra. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Es un gusto tenerlos. El que ustedes me escuchen, el que podamos ver la clase de hoy y que tengamos en cuenta que nuestros dos temas van a ser relacionados con los diferentes y la parte de las donaciones, que aunque ustedes saben perfectamente a qué me refiero, bueno, tendremos alguna estrategia y tendremos algunos datos que dar para quitando lo que ya practican diariamente. Por lo tanto, si son tan amables, bueno, pues comenzamos. Y para ello, bueno, tenemos aquí una definición clásica. Y la definición clásica de lo que es un presupuesto tiene que ver con este significado del manejo de dinero a través de una buena planeación. Dentro de lo que se llama planeación estratégica, la podríamos llamar como un cálculo en donde de manera anticipada yo voy a manejar y voy a tener que escribir dentro de las celdas correspondientes, si es que estoy haciendo un presupuesto en Excel, tanto los ingresos como los gastos que tengo que asentar de manera anticipada. Esto tiene que ver con las P's de la planeación, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando estamos hablando de planeación, estamos hablando de planeación, presupuestación, programación y todo lo que es pronósticos incluso, ¿no? Proyectos en dado caso, que incluso es el tema de la clase siguiente. Por lo tanto, un presupuesto es un plan de acción. Lo más importante de todo esto, muchachos, es que el objetivo es la parte fundamental que yo debo tomar en cuenta para poder manejar unas buenas cifras, apegándonos lo más que se pueda al final del año a todo lo que yo estuve planteando. Bien, comenzaba yo con explicar que para que nosotros veamos esta clase, lo que necesitamos saber es el significado de un presupuesto. Y también decía que tiene que ver con todas las P's de la planeación, es decir, tiene que ver con las presupuestación, proyectos, programas, pronósticos incluso. En ese sentido, el presupuesto es la base de cualquier entrada y salida de un dinero que nosotros vamos a recibir, cuyos objetivos están expresados siempre en términos del dinero, en términos monetarios, y por lo general nosotros lo elaboramos de manera anual. ¿Por qué anual? Porque nosotros estamos hablando de un presupuesto que de alguna forma debe cumplir incluso con las instancias oficiales relacionadas con el fisco. Entonces, en ese sentido, el presupuesto va a tener todos estos datos que yo voy a ir registrando de lo que pretendo tener como dinero para el año que entra y pretendo gastar con todas esas entradas. Entonces, un presupuesto va a tener muchas modalidades. De hecho, vamos a ver los más importantes, que es el maestro, el financiero y el operativo. Entonces, los presupuestos incluso los podemos hacer si tuviéramos un departamento de ventas, bueno, el departamento de ventas, etcétera, ¿no? Pero bueno, si hablamos del presupuesto maestro, como su nombre lo indica, ¿no? Un presupuesto maestro tiene que ver con la integración de todos aquellos datos monetarios, aquellos datos financieros que van a describir al detalle tanto los ingresos que yo voy a recibir como los gastos que voy a ejecutar y los flujos de efectivo que voy a manejar dentro de caja para mis compromisos más inminentes, ¿no? Los más cortos. En este sentido, proyectar un presupuesto maestro generalmente también va a estar vinculado a todas las actividades, absolutamente a todas las que haga la institución,
¿sí? No podemos perder de vista ninguna. ¿Por qué? Porque es un documento que va a tener que guiar a la planificación de lo que yo voy a hacer. Obviamente estamos hablando del presupuesto financiero que sin importar, y esto debe quedar realmente claro, sin importar el tamaño de nuestra institución, todo lo que manejamos en las finanzas lo podemos incluir primero en un presupuesto individual, es decir, el de cada área. Yo voy a hacer, por ejemplo, un presupuesto para el área de recursos humanos, ¿no? ¿Qué va a incluir esa área de recursos humanos? Bueno, pues la nómina, las prestaciones, ¿sí? Los pagos a Infonavit, si es que hubiera, ¿no? Los pagos al Seguro Social, si es que hubiera. Y voy a hacer este pequeño documento individual que va a pertenecer directamente o programarse nada más en recursos humanos. En el caso, si tuviéramos un departamento de ventas como tal, ¿no? Que no sería el caso, bueno, pues yo necesito hacer un presupuesto de ventas. Un presupuesto individual que pudieran hacer las YAP, pues ese es el que refiere a los costos de recuperación o a la recuperación que ustedes tengan desde el punto de vista de una caja, del cash flow, y que tenga que ver a lo mejor con el otorgamiento de alguna consulta médica o el otorgamiento de algún tipo de servicio que, aunque sea simbólico la entrada de dinero al presupuesto, va a tener que registrarse de manera individual en el área correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es como si yo fuera armando un rompecabezas en donde hay otro presupuesto quizá que es el de operación como tal, y a lo mejor ese presupuesto yo lo tengo que detallar acorde a los subsidios que yo reciba. En el caso de que sea algún subsidio de tipo gubernamental, asimismo necesito ver que hay otro presupuesto que a lo mejor lo puedo separar un poco y que tiene que ver con todo lo relacionado a lo que va a ingresar desde el punto de vista de los donantes. Entonces, en ese sentido, todos los presupuestos maestros o un presupuesto maestro va a ser ese armado de rompecabezas que yo voy a tener de cada uno de los presupuestos, de cada área de mi institución, para que yo pueda conformarlo. Cuando yo tengo al final lo que significan el detalle de las cifras, pues este presupuesto me permite hacer gastos proyectados que yo ya tengo como objetivo claro que voy a ejecutar al final, hasta el final de año. Para ello, además de que el presupuesto maestro me permite a mí ir viendo qué área de la empresa es la que va a ingresar o qué va a gastar, pues es importante saber que el análisis de sensibilidad que tiene este presupuesto maestro nos permiten proyectar números que a mí como IAP también me permitan manejar cierta rentabilidad, en este caso social. Entonces, si bien es cierto, el presupuesto maestro habla de cifras, habla de números, habla de todo lo concerniente a lo que voy a gastar e ingresar, también es cierto que un presupuesto también me va a hablar de la parte cualitativa de lo que yo hago como institución. Si soy una institución de asistencia privada, lo más seguro es que yo tenga que ver que todo lo que gasto va a estar proyectado hacia la cobertura de los servicios. Y entonces esa cobertura de los servicios, a pesar de que no se reflejan de manera monetaria, yo los voy a tener que analizar de una manera tal que me permita a mí dar, aunque sea en número arábigo, el número de personas a las cuales les pude apoyar de acuerdo a la función social que tiene mi institución. En resumen, un presupuesto maestro es la conjunción de todos los pequeños presupuestos que yo tengo en mis áreas, en todas mis áreas, y que tienen que ver directamente con que al final del año fiscal yo tenga detallado lo que va a ingresar y lo que voy a gastar. De tal suerte que el presupuesto maestro es recomendable que se haga en todas las instituciones, porque de esta manera yo voy a tener perfectamente planeado lo que voy a ejecutar, sobre todo hablando de mi objetivo social. Entonces, este presupuesto maestro está dictado, está descrito para tener como que la fotografía general
de lo que hace mi institución. Ahora bien, puede ser que ustedes ya tengan el detalle de todas las áreas y en todas estas áreas vamos a integrar un presupuesto maestro, como ya lo hemos dicho, del de ventas, de mercadería, de fabricación, de gastos generales, del presupuesto de capital y el de caja. En el caso de todos los recursos que voy a presupuestar, incluso voy a presupuestar los gastos de dos tipos, ¿no? Voy a presupuestar el gasto que es corriente, es decir, el de gastos fijos, el que yo tengo que hacer una ejecución del pago de manera inmediata, programada, quincenal, semanal, mensual, y voy a tener que hacer la proyección del gasto de inversión, y que cuando estamos hablando concretamente de un gasto de inversión, es porque tengo yo la posibilidad monetaria de poder ejecutar algún tipo de mantenimiento de edificio, mantenimiento a través de una obra, voy a tener que hacer una inversión a lo mejor en un poco más de camas de hospital, o voy a tener que hacer algún tipo de inversión que me permita estar presupuestando algo más allá de 6 meses, que tenga que ver a lo mejor al año. Entonces, hay dos tipos de gastos en todas las áreas, el corriente y el de inversión. Entonces, cuando hablamos del presupuesto maestro, tengo que detallar cuáles son los gastos corrientes que de manera recurrente voy a ejecutar hasta el fin de año y cuáles son los gastos que voy a manejar a nivel de inversión, que son gastos proyectados, sobre todo cuando estamos hablando de mobiliario, de equipo, de una licencia para un programa informático o de una reconstrucción a lo mejor de mi edificio. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? En este sentido, voy a ver que el diseño de un presupuesto maestro es ubicar objetivos y estrategias. A ver, vamos a tener que hacer uso de una breve explicación. Ubicar los objetivos de mi presupuesto, permítanme la cacofonía, es el fin final para lo que yo estoy haciendo un plan monetario. Es el fin final. Yo ubico el fin para lo que quiero el dinero y esos son los objetivos que me debo plantear acá en cada inicio de año. Si bien es cierto el presupuesto no se hace en enero, ese sería un gravísimo error para nuestras instituciones, tener que hacer un presupuesto al inicio de año. También es cierto que si yo preveo los gastos del año siguiente, pues por lo menos me tengo que sentar, me tengo que tomar unos meses antes de que termine el año fiscal anterior para que yo lo pueda elaborar. Entonces, ubicar los objetivos significa manejar el fin del para qué quiero el dinero al siguiente año, ¿no? Es obvio que no hay un objetivo general, ¿no?, de las instituciones. El objetivo general, pues regularmente tiene que ver con la vocación de cada institución de asistencia privada. Pero si yo tengo varios objetivos dentro de mi institución, los tengo que enlistar. Y cuando yo enlisto los objetivos de mi institución, yo voy a empezar a priorizar. Antes de diseñar bien el presupuesto maestro, voy a enlistar los objetivos y les voy a dar prioridad a aquellos que sean inminentemente importantes para la institución. Esas prioridades las voy a tener que diseñar con todas las áreas. Voy a tener que ver cuáles son las que más urgentemente debo ejecutar y de acuerdo con todas las áreas se tienen que planear los objetivos que sobre todo sean viables y factibles. Y aquí son dos palabras mágicas. Una cosa es que yo pueda plantear un presupuesto con objetivos viables y otra cosa es que yo planteo un presupuesto maestro con objetivos factibles. Y me detengo tantito para que yo les pueda comentar de qué manera la viabilidad se da en un proyecto de presupuesto o la factibilidad, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la viabilidad, simple y sencillamente es porque lo puedo hacer. Es decir,
voy a otorgar 300 consultas médicas durante todo el año a todos mis consumidores del servicio. Ok, 300 citas médicas o 300, no sé, 300 operaciones o cirugías de ojo. En ese sentido, las 300 cirugías van a estar planteadas durante el año y ese va a ser mi objetivo. La pregunta que cada institución se tiene que hacer, ¿es viable que yo tenga esas 300 cirugías? Si es viable, es porque lo puedo hacer. Tengo el recurso humano, tengo el personal, tengo a los médicos dispuestos y lo puedo hacer. Hay viabilidad para que yo lo pueda plantear en un presupuesto. Pero la pregunta más clave de todas las instituciones es, ¿y de verdad es factible? ¿Será factible que yo pueda otorgar este servicio a toda la sociedad cuando me lo demanda? Y la factibilidad entonces, cuando yo me respondo, tiene que ver con que sí tengo el dinero para ejecutarlo. Una cosa es que yo tenga la buena voluntad de hacer cosas y otra muy distinta es que esas situaciones las puedo ejecutar si es que tengo el dinero o no lo tengo. De ahí que la viabilidad y la factibilidad son clave para los objetivos presupuestales. Entonces, aquí sí debo ser muy enfática, ¿sí? Yo tengo que taparme hasta donde me da la sábana. ¿Por qué? Porque en eso consiste el diseño de un presupuesto maestro, en que yo tenga realmente la posibilidad de ejecutar todas las tareas que me he propuesto en un año fiscal. Si esto es así, obviamente estoy hablando de que voy a tener que plantear la entrada de dinero suficiente para poder cubrir esos objetivos que me he planteado al inicio del año. Entonces, si yo tengo estos objetivos ya bien planteados y pueden ser viables y cómo no pueden ser factibles, a lo mejor yo tengo que manejar un presupuesto que se acerca mucho a la realidad y eso tiene que ver con las estrategias. Hablar de objetivos, ya dijimos, los voy a plantear si tengo el dinero. Obviamente si tengo el talento humano, ¿sí? Pero si yo hablo de estrategias, lo que tengo que hacer es también plantear las estrategias tanto de muy corto como de mediano plazo, ¿no? ¿Qué estrategia voy a utilizar en mi presupuesto maestro para poder otorgar las 300 citas médicas, las 300 consultas? Bueno, pues la estrategia va a ser a lo mejor dividir esas 300 por una jornada de trabajo de 3 horas por cada médico y bueno, esa es una estrategia. Otra estrategia sería el hecho que a lo mejor durante el primer semestre yo me aboque a cumplir el objetivo de dar las 300 consultas médicas y quizás en los otros 6 meses a lo mejor me dedico a remozar el edificio o a remozar todos los consultorios. De tal suerte que cuando yo estoy hablando de ubicar objetivos y estrategias, los objetivos es ¿con qué? Y las estrategias es ¿cuándo y en qué tiempo lo ejecuto? Por lo tanto, lo que me interesa a mí en estos momentos es saber si dije claramente, si me expliqué en qué cabe el objetivo, en qué cabe una estrategia y cuánto dinero en dado caso, pues voy a tener diseñado en el presupuesto. De ahí, yo lo que también debo hacer es establecer los ingresos proyectados. Miren, yo sé perfectamente, como ustedes, obviamente ustedes lo viven a diario. Nosotros, cuando hablamos de ingresos de un dinero por donación, a veces no tenemos exactamente un termómetro que me diga cuánto exactamente va a ingresar al presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando del ingreso, pues estoy hablando de la clave de esa factibilidad, en donde yo lo que debo tener es un acercamiento muy realista de lo que me van a donar, pero sobre todo de lo que voy a recibir como algún tipo de subsidio gubernamental.
En ese sentido, el establecimiento de los ingresos proyectados significa la fuente de dónde voy a adquirir el recurso, ¿no? Incluyendo a lo mejor la recaudación por servicio, incluyendo a lo mejor por algún tipo de venta. Si tengo una farmacia dentro de mi hospital donde se dan las consultas, pues a ver a lo mejor las ventas en la farmacia. Si voy a recibir intereses por alguna inversión que hice de 3 meses, de un mes, yo necesito establecer perfectamente con mi área de la tesorería cuántos ingresos voy a tener y que vayan a ser la realidad, lo más cercana a la realidad de lo que voy a gastar el año que entra. La clave de todo esto es hacer proyecciones realistas, ¿sí? Pero lo más importante también es considerar los cambios que puede tener la economía. Se ha dicho en múltiples ocasiones que una de las partes en donde quizás no se dieron los presupuestos como se estaban planteando es cuando la pandemia. Si nosotros hablamos de esos pequeños incidentes o grandes incidentes como la pandemia, pues estamos pensando en que hubo grandes también cambios en lo que yo esperaba ejecutar y lo que yo esperaba recibir como dinero. Entonces, es importante que consideremos que puede haber algún desfase de mi presupuesto acorde a los movimientos económicos del país e incluso del mundo, como una pandemia de tipo internacional o mundial. Entonces, en términos generales, yo puedo resumir esta lámina en decir, primero, debo diseñar mi presupuesto de acuerdo a objetivos. Los objetivos, tengo que hacer una lista de prioridades. El objetivo social de manera general que yo tengo, ese nunca lo voy a perder de vista, porque es la parte más interesante de todo lo que significa mi labor como YAP. Pero en el caso de las estrategias, también es importante que yo las diseñe, porque tengo que conjuntar el diseño de estrategias de cada área para que yo sepa en qué momento cumplo el objetivo, con qué estrategias y con qué dinero voy a ejecutar todas las tareas. De ahí que es importante, resumidamente hablando, que la viabilidad y la factibilidad son la clave. Yo no voy a hacer un presupuesto maestro, a lo mejor con muchísimos grados de éxito o muchas tareas que a lo mejor no puedo cumplir. Voy a acotarme y voy a alinearme a lo que yo creo son mis fuentes de financiamiento o lo que es lo mismo mis fuentes de ingreso también. ¿Sí? Puedo financiar mi tarea o puedo ingresar dinero por todas las fuentes que tengo a la mano. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que tengan que decir? Seguimos. Ahora bien, diseñar el presupuesto maestro también significa el que yo tenga que ubicar costos y gastos. A ver, es necesario ubicar todos los costos y los gastos asociados a la administración de la institución. ¿Esto qué va a incluir? Los costos directos. ¿A qué le llamamos un costo directo? A todo lo que son materiales, mano de obra, algo que tenga que ver incluso con pintar, por ejemplo, el edificio. Los costos indirectos como gastos generales y administrativos, pues tienen que ver obviamente con el pago de luz, el pago del agua, el pago de todo lo que es la nómina. Esto ya lo habíamos dividido en gasto corriente y en gastos de inversiones. Entonces, yo tengo que ubicar costos, tengo que ubicar gastos y analizar a pie juntillas si tengo una posible inversión que hacer. Ya hablamos en otras clases, en otras ocasiones, de esas inversiones, ¿no? Esas inversiones, obviamente, las tendré que planear también durante el año fiscal, ¿sí? Como por ejemplo, si necesito maquinaria, pues compro maquinaria.
si necesito algún tipo de quirófano o alguna sala de espera, o necesito ese mobiliario especializado, o necesito más estetoscopios inclusive. Bueno, son inversiones, son gastos de inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión que yo sé que me va a tener una utilidad en varios meses, en varios años, y por lo tanto para mí la rentabilidad va a ser el hecho de que con esa inversión yo pueda cubrir más necesidades o más demandas de la población. En este sentido, renovar equipos es otra parte de la inversión que debo plasmar en un presupuesto maestro. Y sobre todo, cuando estoy hablando de inversiones, ¿por qué no decirlo? Estoy hablando de algún tipo de inversión de la cual yo espero una rentabilidad a manera de intereses. Entonces, esas inversiones que yo hago, por lo regular, son tasadas, son indexadas a más allá de un año. Sin embargo, hay algunas compras de mobiliario y equipo que se pueden presupuestar a un año sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ya la demanda ciudadana, la demanda de la sociedad, ya me está exigiendo que tenga incluso ampliación de la infraestructura para que yo pueda cumplir con mi objetivo social. ¿Me expliqué? Por lo tanto, en este sentido, el presupuesto maestro necesita de estructurar mis estados financieros proyectados. ¿Quiénes los van a hacer? Bueno, quienes van a hacer estas proyecciones, obviamente va a ser el tesorero, ¿no? La persona que va a estar creando una proyección de estados financieros, pero sobre todo está previendo un estado de resultados. El estado de resultados, acuérdense, es lo que yo voy a presentar a la junta, lo que yo voy a presentar a mis donantes y lo que voy a decir, esto me diste y esto gasté. Obviamente tiene que ver también con crear un estado financiero muy proyectado del balance general, es decir, lo que yo tengo a nivel general proyectado que ingresa y que egresa. Necesito estar manejando un estado financiero correspondiente al flujo de caja, al flujo de efectivo, y obviamente con todos los datos anteriores, cuando yo tengo conjuntado todo lo que se refiere a mis estados financieros, entonces viene en esa etapa que se llama revisión y ajustes, ¿no? En esa etapa, no es que tengamos, ojo, no es que tengamos una bola de cristal para que yo sepa lo que va a pasar con el dinero, si hay desviaciones o si hay accidentes o algún incidente que no pueda yo controlar. La revisión y ajustes está manejada para que el tesorero, conjuntamente con el contralor, tenga la visión, tenga aquel tipo de experiencia, algo que ya les ha pasado en años anteriores y que puedan ser algunos eventos recurrentes. Y que esos eventos recurrentes los pueda yo visualizar de tal suerte que en el presupuesto también lo pueda yo precisar con alguna variación en las cifras. Obviamente, esto suele suceder, pero no es factible, es decir, no es deseable que suceda. Lo más importante es que esa revisión y ajustes el presupuesto maestro, que no haya desviaciones o que haya las mismas. Esa es la intención. El tesorero y el contralor sean los responsables de llevar a cabo ese arrastre de cifras. Perdónenme lo coloquial de esta palabra. Se necesita hacer uso de una revisión y ajuste de lo que yo tengo proyectado. Y bajo ese tema, bajo ese tenor, el llegar a ser ese presupuesto maestro y que al final del año fiscal haya cumplido de forma y en tiempo todo lo que me he planteado al inicio de año. Eso es lo ideal. Lo ideal sería eso, y lo más acercado a la realidad sería que se haga un ajuste a través del año fiscal, pero que no sean ajustes tan grandes. Eso sería lo ideal. Puntos a considerar también en este presupuesto maestro. Miren,
Planear los ingresos, gastos y flujos de efectivo para establecer metas realistas, lo hemos explicado. Yo voy a manejar un objetivo, una meta que sea bien realista. Si yo solamente puedo dar 200 consultas en lugar de las 300 del año pasado, ¿qué creen? Pues hay que ser realista. Aunque haya bajado la meta, lo importante es cumplirla. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos los recursos suficientes para poder cubrir esas necesidades que hubieron el año pasado en este año. Las causas pueden ser muchísimas, muchísimas causas, ¿sí? Los efectos es que a lo mejor no puedo dar las 300 citas. Por otro lado, controlar financieramente ayuda a comparar los resultados. El control financiero que nos va a ejecutar el tesorero tiene que ver con esa comparación que yo he estado haciendo mes con mes, bimestre con bimestre, trimestre con trimestre, de todo lo que yo tengo que hacer a la hora de ejecutar el gasto. Entonces, controlar financieramente me da una luz respecto de cómo vamos con los ingresos, pero sobre todo con los gastos. Eso es lo que importa. Asimismo, yo como contralor o como presidente del patronato o como el presidente de la junta o como el director de mi institución, como le quieran ustedes llamar, vocal, etcétera, deben tomar en cuenta que esos informes que les vamos a dar a la máxima autoridad es para que nosotros también pidamos opinión y tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con el gasto, porque hay veces que están proyectados algunos gastos que definitivamente deben ser comentados, como por ejemplo el hecho de que yo tengo un consultorio o consultorios establecidos en la Ciudad de México y tenga yo que dar consultas a lo mejor por necesidades de algún grupo que me lo haya pedido, de ir a dar las consultas al estado de Hidalgo, ¿no? Pues a lo mejor no son gastos programados, pero a lo mejor tengo el dinero para hacerlo. Y en este sentido, la toma de decisiones debe estar sustentada incluso con la máxima autoridad. Y entre todos deben tomar decisión. Entre todos deben dar una solución y poder hacer esas consultas que me están pidiendo en otra entidad federativa. Asimismo, necesito ver la visión y estrategia financiera de la organización. La visión, acuérdense, debe estar plasmada en un documento que le llamamos manual de calidad incluso, cuando hablamos incluso de certificaciones con las normas ISO, que son normas de tipo internacional, y debemos tener la visión y la misión bien plasmada. Es el momento, jóvenes, en que vayan pensando cómo la misión y la visión debe ser redactada. Si nosotros tenemos redactados estos dos conceptos, seguramente vamos a estar en condiciones de ver hacia qué rumbo vamos. Hacia qué rumbo vamos con la misión, es decir, cuál es la función sustantiva de mi institución, y la visión, es decir, cómo me quiero ver en el futuro. Y en eso se basa el rumbo de lo que yo estoy haciendo con mi institución. Por lo tanto, es bien importante que para crear un presupuesto maestro veamos la visión, es decir, cómo me quiero ver a final de año. Es así de sencillo, con déficit o con superávit. Y entonces esa visión y estrategia financiera la tengo que plasmar en números, ¿no? En números dentro del presupuesto maestro. Y para ello yo necesito sentarme, ¿sí? Con mis áreas y ver qué es la necesidad imperiosa para que la podamos cubrir y al final del año no estemos solicitando dinero prestado o solicitando un crédito, ¿no? Ahí consiste el hecho de que seamos realistas al establecer un presupuesto maestro. Finalmente, dentro de este esquema, tenemos que evaluar. Señores, perdónenme, pero el sistema de evaluación que ustedes deben diseñar tiene que ver con todos esos informes que debemos dar a final de año, pero que vamos a evaluar no a final del año. Lo que se sugiere es que vayamos haciendo
Evaluaciones previas, ya sea semestrales, ya sea trimestrales, en donde vayamos informando cuál ha sido el desempeño de la organización, es decir, si tuve el recurso, si el recurso se ocupó bien, si he tenido la ejecución del recurso con calidad, pero sobre todo si la organización se desempeñó como yo lo planteé al inicio de año. Este esquema es de lo más importante que debemos ver para poder diseñar ese presupuesto maestro. Por lo tanto, muchachos, a continuación, nosotros vamos a ver que el objetivo del presupuesto maestro en términos generales es comparar el estado financiero de cada área según sus competencias. Pero de acuerdo a esto, ser una ventaja competitiva que estimula la capacidad presupuestal es parte de la tarea de cada área. ¿Por qué? Porque ahí voy a reflejar las inversiones, los planes de crecimiento, voy a reflejar los gastos cortísimos de corto plazo, voy a reflejar todo. Entonces, el objetivo maestro del presupuesto maestro es que yo conjunte esos estados financieros de cada área según las competencias y tareas que tengan, y de ahí su elaboración. Ejemplo, miren ustedes, el ejemplo de un presupuesto maestro, si bien es cierto, y hago la aclaración, tanto en la cápsula que vamos a ver, como en el ejemplo que estamos presentando en la slide, ¿sí? Estamos viendo que este presupuesto maestro tiene obviamente un presupuesto de materiales, uno de ventas, ¿no? Uno de inversiones, y la verdad es que nosotros lo estamos poniendo de manera hipotética, a manera de ejemplo. Ustedes van a cambiar las cifras y van a hacer su presupuesto maestro acorde a cada área de la IAP. Es decir, a lo mejor el área médica, a lo mejor el área de limpieza, a lo mejor el área, es decir, ustedes deberán tener su organigrama perfectamente diseñado para ver que cada área tiene sus propias necesidades, tiene sus propias demandas con respecto al dinero que requieren para un año fiscal. Entonces, de acuerdo a esto, el presupuesto maestro tendrá que ver con una división en donde yo presupueste qué ingresos podría tener y qué gastos puede ejecutar. Por lo tanto, vamos a ver una cápsula de ejemplo de presupuesto maestro, no sin antes aclarar que esta cápsula tiene que ver con una hipótesis, pero que nos puede servir de base para que podamos formularlo. Así es que, vamos a ver. Buen día, les habla José Luis Vázquez. Bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a hablar sobre un ejercicio de presupuesto maestro. Bueno, como todo ejercicio, vamos comenzando con los datos. En este ejercicio tenemos estos datos, ¿no? Que lo primero viene siendo el estado de situación financiera del 31 de diciembre del año de 1985. Vamos a hacer un ejemplo. Y tenemos en el apartado de activos circulantes, perdón, que son aquel dinero que está circulando en la empresa, que entra y sale, entra y sale. Y tenemos el efectivo, que con lo que cuentas por cobrar, materia prima, artículos, y cada uno tiene su respectiva cantidad, y tenemos un total de circulantes, y acá está, que es la sumatoria de estos. Y tenemos los no circulantes, que puede ser como el terreno, los edificios, el equipo de industrial, la depreciación acumulada, el total de activos no circulantes, y aquí está. Ese es el total de esto. Y el total de los activos no circulantes. Aquí tenemos el total de todos los activos, de los circulantes y los no circulantes, total de ambos, ¿sí? Todos estos datos los vamos a necesitar después. Y tenemos los pasivos, que son a corto plazo, que son cuentas por pagar, impuestos por pagar y un total de pasivos. Tenemos el capital contable, el capital social, utilidades
utilidades retenidas y total de capital contable. Aquí tenemos el total. Entonces esto es muy simple, son datos que ya nos arroja, ya los tenemos en una empresa o en este caso en un ejercicio, ya nos los proporcionan, ¿no? Y también tenemos los requerimientos de los productos. Aquí es la parte medular del ejercicio, ¿no? Porque tenemos la materia prima A y la materia prima B. Solamente lo vamos a manejar así, para que sea más entendible, de los cuales de esas materias primas podemos construir a delta y podemos construir a sigma, de la cual para construir a delta necesitamos 2 kilogramos de la materia A y 1 kilogramo de la materia B, y para sigma aquí están sus respectivos kilogramos, y para construir ambos necesitamos la mano de obra, que la tenemos abajo, mano de obra para delta 4 horas y para sigma 4 horas. ¿Sí? Entonces aquí nos dice una información, dice los gastos indirectos de fabricación se aplican con base a las horas de mano de obra directa, o sea que los gastos indirectos van directamente con las horas que se necesitan para fabricar sus productos. Y número 2, el costo de la mano de obra directa por hora es el siguiente. En este ejercicio vamos a manejar en 2 secciones, que va a ser el primer semestre y el segundo semestre, para así llevar a cabo este presupuesto de un año. Entonces, continuando con la siguiente información, el cual nos dice que nosotros comenzamos con la materia A con un inventario inicial de tanto, el material B con un inventario inicial de tanto, y igual para los productos finales tenemos un inventario inicial, y tenemos un inventario final deseado, o lo que queremos tener al final del año, ¿no? El cual son estos, y aquí tenemos los costos de los, por ejemplo, en este caso de los materiales. Para la materia A, en el primer semestre nos cuesta 200 pesos cada kilogramo, y para la materia B, 400 cada kilogramo, y para el segundo semestre quizás sus respectivas cantidades. Vámonos recio para no hacer más largo el video. Y punto número 3, se mantiene un saldo en efectivo de 500,000. Y la inflación esperada es de 40% durante el primer año. Por ello, al iniciar el segundo semestre se modifican algunos precios y costos. Aquí le puse año, perdón, y era semestre. Así, entonces para el primer semestre fue de 40% y para el segundo semestre hubo algunas modificaciones, por eso es que varían un poquito los precios del primero al segundo semestre. Y aquí tenemos los precios de venta, en el cual en el primer semestre para Delta ese fue el precio, y para Sigma ese fue el precio, para el segundo semestre ese es el precio, ese es el precio. Y las rentas planeadas son estas, de 2,000 y 3,000 para Sigma. Son las ventas planeadas. Más adelante lo vamos a hacer un poquito más detallados y más detalladitos. Ok, entonces continuamos con lo que sigue. Los inventarios en proceso tienen poca importancia para la elaboración de presupuestos. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Punto número 4, se adquiere una nueva máquina por 5 millones. Punto número 5, la evaluación para los inventarios es a través de la webs o últimas entradas, primeras salidas. Bueno, son detalles solamente. Y ahora sí, empieza lo menos importante. Hasta aquí solamente hemos visto datos. Todo esto de aquí para arriba ya nos lo proporcionan las empresas. Si acaso nomás las sumatorias que vimos, esas a lo mejor las realizamos, pero normalmente en todos estos ejercicios, estos datos ya los dan. Entonces, continuamos con la solución, el cual lo vamos a llevar a cabo mediante cédulas. En la cédula 1 vamos a hacer presupuesto de ventas, cédula 2 presupuesto de producción, cédula 3 presupuesto de requerimiento de materia prima, y para el primer semestre, segundo semestre, y presupuesto de compra de materiales, y presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos indirectos de fabricación, en el cual, si se fijan, marqué en rojo estos porque esos datos ya te los da el ejercicio. Al igual que el siguiente, que es presupuesto de gastos de administración y ventas, seguramente estos ya te los otorga el ejercicio. Y presupuesto de inventarios finales, si son cálculos. Y tenemos presupuesto de costos de producción de lo vendido. Y tenemos estado de resultados presupuestados del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, obviamente todo el año. Y estado de situación financiera al 31 de diciembre, o sea, ya al terminar el año. Y por último, la cédula número 12, presupuesto financiero y o presupuesto de efectivo. Y con eso se concluiría este ejercicio y obtendríamos estos valores. Ok,
Ok, aquí le dejamos a este video. En el próximo video vamos a comenzar a hacer las cédulas, a resolverlas. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bien, quizás, muchachos, lo más rescatable de lo que vimos del video es que para hacer un presupuesto maestro nos podemos guiar por algunas cédulas, ¿no? Y cada cédula tiene que ver con cada área de la institución para poder programar su presupuesto en un año completo, su presupuesto maestro. Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. De lo contrario, bueno, pues seguiríamos. Seguimos. Ahora nos toca hablar del presupuesto operativo. Este presupuesto también forma parte del presupuesto maestro, pero es necesario que sepamos que todos los ingresos y los gastos que un gobierno u organización utiliza para planificar sus operaciones durante un periodo de tiempo, en el caso de las IAP, quizá puede ser un trimestre y máximo un año, es un presupuesto que yo debo preparar para comenzar un periodo contable con una meta a alcanzar. Este plan de gastos es para mantener la operación de la institución. Si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿qué necesito para que opere mi institución? Bueno, pues necesito, obviamente, insumos, ¿no? En el caso de que yo sea un comedor comunitario, pues necesito insumos, necesito de comida, necesito algún tipo de insumos incluso para poder, si yo lo que tengo es una casa de estancia de jóvenes, a lo mejor tengo pues un huerto, los enseño, no sé, a mantener la cosecha de algún tipo de producto y entonces necesito insumos para la cosecha, para la siembra. A lo mejor lo que necesito es una serie de insumos médicos, como pudieran ser, ¿no? Lo común, jeringas, gasas, bloqueos, contrastaciones, etcétera. Y a lo mejor lo que yo necesito más que nada es en el gasto en consumibles. Y los consumibles administrativos pues tienen que ver con el tóner, con las hojas Bond, con algo muy sencillo como lo que estamos mencionando. El hecho de que yo haga un presupuesto de tipo operativo incluye algunos costos estimados de mano de obra o materiales para administrar la organización, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de mano de obra y materiales, no estamos hablando de la infraestructura, que quede muy claro, ni de los gastos en infraestructura, ¿sí? Estamos hablando de mano de obra, a lo mejor para poder elaborar algún producto, ¿sí? Que yo requiera para poder operar mi institución. El presupuesto operativo se sitúa dentro de los gastos corrientes de la institución, ¿no? Entonces, el presupuesto operativo tiene que ver incluso con el pago de la nómina, ¿sí? Con los pagos a proveedores que me han dado un pronto pago, un descuento por pronto pago en menos de 3 meses, tiene que ver con los pagos que yo tenga que hacer quizás de la luz o los servicios que me proporcionan para poder operar mi institución. En este sentido, también tenemos que planificar los gastos de alguna terciarización, que es la que yo explicaba el día de ayer, y que son servicios subrogados, ¿sí? Que yo voy a tener para no tenerlos en la nómina de manera de planta, sino que también tengo que estar diseñando los gastos que tengo que hacer en este plan, presupuesto operativo de la terciarización o subrogación de servicios. Este plan operativo, ese presupuesto operativo, tiene que ver obviamente con una distinción que tenemos que hacer con los demás presupuestos que existen. Por ejemplo, un presupuesto operativo debe tomar en cuenta y registrar y asentar las cifras de aquellos gastos que tendrá, así como los ingresos que tendrá durante el próximo año. Este presupuesto operativo es ingresos y gastos. Como hemos visto, existen presupuestos solamente de ingresos y existen presupuestos exclusivamente de gastos. Bueno,
El presupuesto operativo habla de los ingresos que voy a generar, pero también los gastos que voy a tomar en consideración para el año que entra. Además, este presupuesto operativo es parte del presupuesto maestro, como ya lo hemos explicado, y se prepara, aquí mucho ojo, se prepara antes de realizar el presupuesto financiero, ¿sí? Los gastos operativos es para que la institución trabaje, opere, tenga los mínimos necesarios, los mínimos insumos, el mínimo personal, el mínimo de, a lo mejor, de ambulancias, el mínimo de gasolina para la ambulancia, para que yo pueda operar en óptimas condiciones, ¿sí? Pero el presupuesto financiero es otra cosa que ya lo vamos a observar. Sin embargo, esto es lo que distingue al presupuesto operativo de todos los demás, ¿ok? Reflejo gastos y reflejo ingresos. En este caso, cada departamento o cada área de mi institución será responsable de formular este presupuesto operativo. ¿Quién más que los dueños de cada área son los que saben lo que van a gastar, cuándo lo van a gastar, en qué lo van a gastar? Ejemplo, recursos humanos ya sabe perfectamente lo que va a gastar el año que entra. Si es que a lo mejor la planta del recurso humano sigue siendo la misma. Si estamos ceteris paribus, acuérdense, en economía, ceteris paribus quiere decir si todas las constantes permanecen iguales. Entonces, un ejemplo, el área de recursos humanos me va a tener que preparar un presupuesto operativo, sobre todo de la nómina, ¿no? Y los gastos que significan a lo mejor el área de reclutamiento, el área de selección, el área de capacitación, porque lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es un gasto en capacitación y eso lo tiene que presupuestar operativamente recursos humanos. Asimismo, si estamos hablando del departamento o el área de compras y adquisiciones, este departamento tendrá que hacer su propio presupuesto operativo, obviamente si toman en cuenta lo que existe de necesidades, lo que existe en el mercado, si ya sacó algún tipo de precios, ¿sí? Para poder adquirir los insumos lo más barato que se pueda, con la misma calidad. Si el departamento de compras ya tiene visualizado qué es lo que necesitan las demás áreas. Este departamento es la clave también dentro de la empresa, dentro de la organización, porque el departamento de compras es la que tiene que ver con todas las áreas para ver sus necesidades, de tal suerte que su presupuesto operativo tendrá que ejecutarse, diseñarse acorde a lo que me dicen que necesitan las demás áreas. ¿Sí? En el caso de recursos materiales está vinculado directamente con compras, pero también con los almacenes. Puede ser que yo en los almacenes tenga un stock que me permitan a mí sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, al inicio de año, de enero a marzo, ¿no? Yo tengo los insumos de enero a marzo, pero sé perfectamente que compras me va a resurtir de enero a marzo lo que yo ya había pedido en el presupuesto operativo, ¿sí? Y entonces los almacenes no se van a vaciar, no voy a quedar sin el recurso material y entonces voy a tener que utilizar por lo menos, ¿sí? Unos 3 meses para que se vuelva a acomodar el almacén y compras haga su función y vuelva obviamente a sustanciar todo lo que necesito dentro de lo que hay que hacer como ejecución operativa de mi institución. Entonces, ¿qué distingue el presupuesto operativo de los demás? Pues que cada departamento es responsable de diseñar y de reflejar sus demandas en su propio presupuesto. Ese es un gran distintivo. ¿Qué elementos componen el presupuesto operativo? Bueno, comienza con los ingresos y luego muestra cada tipo de gasto. Es decir, ¿qué ingresos voy a tener y qué es el tipo de gasto que voy a hacer? ¿Sí? Esto incluye los costos variables, incluye
todo lo que son el costo de la materia prima, la mano de obra, todo lo que yo voy a gastar, pero que significó para mí primero un costo. Y luego, cuando ya tengo los costos, bueno, voy a ver lo que significa mi gasto, ¿sí? Otro elemento del presupuesto operativo tiene que ver con los costos fijos, como el alquiler mensual del edificio, el pago mensual de una renta, o si se trata a lo mejor de insumos como una fotocopiadora, a lo mejor la estoy rentando, a lo mejor estoy licenciando un software y este licenciamiento a mí también me cuesta, ¿no? Tengo que hacer pago mensual quizá por la licencia, es decir, esto también incluye los gastos no monetarios como la depreciación del equipo informático o la depreciación de los automóviles o las ambulancias. Es decir, es un presupuesto que incluye cómo va bajando el valor de mis patrimonio en el tiempo, ¿no? Dice el patrimonio con relación obviamente a los autos, con relación a lo mejor a algún tipo de máquina, con relación a algún tipo de mobiliario, ¿sí? Que no es lo mismo que el estar calculando la plusvalía de mis edificios o de mis terrenos. Ahí en ese campo no nos estamos metiendo, ¿sí? No nos estamos metiendo a la plusvalía como tal. Nos estamos metiendo a la parte que sí se deprecia, que sí pierde valor en el tiempo, ¿no? Y todos estos rubros, jóvenes, permitirán a la compañía, a la institución o a cualquier ente el poder proyectar incluso una ganancia, un porcentaje de ganancia. Si bien es cierto, nuestras instituciones no son organizaciones lucrativas. También es cierto que a lo mejor nuestra ganancia neta tendría que ser la mayor cobertura de los servicios, con mayor calidad y, como decíamos ayer, con la medición de indicadores de impacto que me permitan comprobar que la sociedad tiene otra calidad de vida. Eso es un presupuesto operativo. A eso nos vamos a abocar cuando lo diseñamos. Para ello, pues hablar de los ingresos futuros es hablar del talón de Aquiles de muchas instituciones, ¿sí? Porque a veces lo que tenemos proyectado no llega a su realidad. Ahora, la institución debe estar perfectamente consciente de que con el tesorero, sobre todo con el tesorero, con el área de finanzas, intenten predecir cuánto dinero ganará durante el próximo año. Y digo intenten porque nadie va a tener la verdad absoluta de lo que va a pasar el próximo año con las donaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ingresos futuros tendrán que preverlos, tendrán que hablarlos con los donantes, tendrán que hablarlo con las instituciones gubernamentales para ver hasta dónde puede llegar el subsidio, tendrán que negociarlo. ¿Sí? Ejemplo, si mi cobertura de asistencia es de 200 personas al año y economizo en insumos, pues a lo mejor, sí, preveo algún gasto adicional que generará el próximo ciclo para poder dar la cobertura a más de las 200. Entonces, en ese sentido, hablar de los ingresos futuros para manejar mi presupuesto operativo es casi un reto, casi nos volvemos kamikazes, porque yo estoy esperando que año con año las donaciones o los subsidios vayan subiendo poco a poco y acorde al ritmo de inflación. Esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, pues tenemos que hacer esto y más. Para ello, debemos pensar que hay gastos conocidos y esos no se pueden eliminar. Esos no hay ni para dónde hacerse. Estos gastos son los que sabe la organización que tiene que pagar. Y por lo tanto, en el presupuesto operativo sí sé lo que voy a gastar. A lo mejor no estoy segura de cuánto voy a ingresar, pero lo que sí sé es cuánto voy a gastar. Y son los mínimos indispensables que yo debo cuidar como ingresos para que la institución siga operando. Por ejemplo, el pago de electricidad,
¿sí? Debe pagarse seguros, salarios, alquileres, y estos gastos conocidos ocurren cada año durante todos los meses, ¿sí? Y entonces la parte operativa del presupuesto ya la tenemos segura, por lo menos en lo que sí voy a gastar. De eso estoy completamente cierta. A lo mejor estoy hablando de que el presupuesto, en el caso de la operación, pues debe tener incluso todos los salarios, los alquileres, el gasto en teléfono, en seguridad social, en comida, etcétera, 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 ¿no? Pero como vemos aquí en la lámina, ¿sí? A lo mejor en el mes de julio, en el mes de junio, en el mes de agosto, pues a lo mejor no tengo tan claro si tengo para esos gastos fijos. El tesorero, en este caso, chicos, debe ser la persona comprometida y que debe asegurarse que los gastos fijos que yo tengo al año deban ser cubiertos durante los 12 meses. Eso es lo primero que hay que rescatar. Es como cuando en una familia, permítanme la analogía, cuando en una familia nosotros primero reservamos el gasto en comida, el gasto en la renta, y ya estamos del otro lado. Porque ya los gastos marginales que yo debo hacer, a lo mejor los voy a ir ajustando conforme me vayan llegando las donaciones. Entonces, en ese sentido, hay que ver que el presupuesto operativo, hay partidas que debo rescatar. Y las partidas más inminentes que debo rescatar son para operar como salarios, como electricidad, como teléfono, que son las principales, incluyendo pagos por arrendamiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del presupuesto operativo, muchachos? Pueden abrir su micrófono, pueden participar si ustedes así lo desean. ¿Nada? Nos vamos con el presupuesto financiero. A diferencia del presupuesto operativo, nuestro presupuesto financiero es tanto a corto como a largo plazo. Y esto mide la rentabilidad de la organización. En el caso de nosotros es una rentabilidad social. Todas las proyecciones del flujo de efectivo en este presupuesto nos ayudarán a llegar a la meta. De una manera menos desajustada, menos inconsistente, pero la preparación de este presupuesto debemos tomar en cuenta, incluye el balance general, el de flujo de efectivo, las fuentes de ingresos y los gastos del negocio. Entonces, si hemos de hablar de ingresos y gastos, ya hablamos de una parte del presupuesto operativo, ¿no? Si hablamos del presupuesto de flujo de efectivo, estamos hablando del flujo o del presupuesto que me debe preparar el tesorero. Y las fuentes de ingresos que hayan sido negociadas por las autoridades competentes para saber cuánto voy a recibir. Entonces, los presupuestos financieros también van a tener una taxonomía con independencia del tipo de presupuesto que va a conjuntar al financiero. Vamos a tener una taxonomía que vamos a tratar de explicar en estos momentos, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que es el presupuesto financiero, es porque este lo conforma el presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo es el que diseña, el que calcula, el que programa el tesorero. A veces las instituciones muestran mucha rentabilidad, en este caso social, pero fracasan debido a la mala presupuestación de sus flujos de efectivo. Es decir, al final del año salen con déficit a pesar de haber cubierto la meta. En organizaciones muy pequeñas, generalmente pagan en efectivo a sus proveedores. Por ejemplo, como resultado, a menudo se encuentran con un problema de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque quizás no se planteó desde un inicio el hecho de que el flujo de efectivo nada más hubiera sido programado para gastos inminentes, ¿sí? Que requieren a lo mejor algún tipo de programación de muy corto plazo. Pero ya cuando me voy hacia el año completo, si yo sigo pagando a los proveedores con efectivo,
Fíjense ustedes lo que voy a comentar. No solamente estoy hablando de que al final del año voy a tener un déficit en caja, sino que voy a hablar en que hoy en día el SAT está con tantas uñas y dientes que si yo sigo pagando en efectivo a mis proveedores, puedo tener una observación. ¿Por qué? Porque ahora, perdónenme el comentario, ahora todo es lavado de dinero. Si le pago en efectivo a mis proveedores, ya estás lavando. Si le pago en efectivo a alguien que no tiene una cuenta bancaria o una para transferir, estás lavando dinero. Si yo tengo más allá incluso del dinero de efectivo en caja del que yo normalmente tengo, estás lavando dinero. Perdón, pero todo esto ha sido consecuencia de leyes cada vez más agresivas. Ojo, no sé si más efectivas, pero sí más agresivas, para que yo tenga pendiente que el efectivo que yo tengo en caja no sea más allá del que normalmente puedo manejar en mi institución. ¿Para qué? Para que cuando venga una auditoría yo no tenga esa observación de ¿y por qué ahora tienes tanto en caja o por qué le estás pagando en efectivo a tus proveedores? Una disculpa, se tenía que decir y se dijo, hay que tener cuidado con el manejo del efectivo. Por lo tanto, ese presupuesto de efectivo informa sobre entradas y salidas de dinero a la institución en cash, ¿ok? Pero ese cash también quizás más adelante debería de cambiar su estrategia tomando en cuenta la nueva normatividad que debemos observar a través de lo que significa SAT. Por lo tanto, el presupuesto como tal, es decir, me refiero en este momento al efectivo, no es un presupuesto estático, es dinámico, entra y sale dinero, ¿ok? Y cuando la información sobre los procesos financieros de la organización cambia, debe reflejarse de inmediato en el presupuesto de efectivo, ¿ok? Y si ha aumentado el presupuesto más allá de lo que yo prevía, pues entonces necesito estar observando, anotando, ¿sí? El por qué está aumentando más allá de lo que yo tengo previsto. ¿Para qué? Para poder dar solución a cualquier tipo de observación auditable que me haya hecho tanto el Contralor como la auditoría externa a través de las instituciones gubernamentales. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Vamos bien, gracias. Sí, gracias, chiquillas. El presupuesto de gastos de capital. A ver, decidir sobre un gasto de capital significa la compra de algún tipo de maquinaria o mobiliario que son conocidos con este término, pero que sabemos que es una inversión grande, sabemos que duran en el tiempo, pero tenemos que tomar en cuenta que en este presupuesto de gastos de capital no es a un año. Regularmente son presupuestos que se calculan más allá de un año. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta muchísimos factores del dinero, como el dinero que vale en el tiempo, ¿sí? Como la depreciación que hay que hacer de ellos, pero sobre todo el calcular la vida útil realmente de esa inversión, ¿no? Entonces, cuando hago un presupuesto de capital, muchachos, de lo que estamos hablando es de cómo voy a invertir, ¿sí? ¿Cuánto voy a invertir? Y si eso con el tiempo me va a dar la rentabilidad social que yo espero, ¿no? No sé. Si hablamos de la gran IAP llamada Cruz Roja, que es un ejemplo que puse ayer, bueno, pues la Cruz Roja quizás va a tener donaciones en especie de tal suerte que hasta les regalan edificios y hasta les regalan terrenos, ¿no? Esto no quiere decir que no entre dentro del presupuesto, obviamente es una donación, ¿sí? Pero de alguna manera estamos hablando de que si yo lo que quiero hacer es comprar un terreno para poder construir otro consultorio, pues obviamente debo presupuestarlo a largo plazo.
no en un año fiscal, sobre todo cuando hay escasez de dinero. Uno decía desde hace mucho, desde los años 70, alguna teoría económica decía, el insumo más escaso que existe en el mundo se llama dinero. Quizás sigue siendo el insumo más importante en cuestión de escasez. Pero también hablando de la escasez, se dice teóricamente que cuando hay escasez es cuando yo debo de presupuestar mejor el dinero. Y en el caso de los gastos de capital, deben ser muy pensados para saber si esa inversión que voy a hacer me va a redituar lo que yo espero en el futuro, que va más allá de un año. Ahora, desde el punto de vista ya financiero, ya vimos que existen sobre todo 3 elementos que conforman este presupuesto: gastos de capital, el cash flow y el presupuesto operativo. Pues ahora vamos a ver las consideraciones que debemos observar para estructurar este presupuesto financiero. El presupuesto financiero, ¿sí?, lo debemos ver como una hoja de ruta, ¿sí?, que para aumentar las ganancias y las coberturas, debo de observar servicios futuros, los costos y el cash flow. Todo ello como una hoja de ruta. Esto ya lo pueden ustedes buscar en algún tipo de software, ¿no? En donde van ustedes manejando, ¿no?, el gasto por mes, el gasto que pretendo, obviamente por semestre o por bimestre, y tenemos que diseñarlo en una ruta. ¿Para qué? Para que yo vea lo que voy a gastar, sobre todo lo que voy a gastar. Si tengo las ganancias, si tengo coberturas, etcétera, pues también va a ser un elemento importante para saber qué es lo que gasto. En el caso de los ingresos, preparar un presupuesto financiero es bien importante, sobre todo porque el paso número 1 para este presupuesto es que yo haga el operativo. Ya lo dijimos, ¿no? El operativo es la base, porque es la operación, es el alma de mi institución. El que yo tenga la operación a pie juntillas de mi institución quiere decir que tengo un presupuesto operativo que me alcanza para cubrir todo. Y en ese sentido, los ingresos de la institución son la clave. En la medida que ingreso, en la medida que gasto. Por lo tanto, hay que considerarlo en el presupuesto financiero como el paso número 1 antes de desarrollar los demás. Asimismo, el presupuesto financiero se prepara si y solo si conozco las diferentes actividades de financiamiento en el presupuesto operativo. Es decir, yo solamente voy a preparar el presupuesto financiero si sé cuánto dinero me va a llegar. Y entonces, si hemos de resumir estos pasos, ¿sí?, veremos lo siguiente. Primero, calcular la entrada de efectivo esperada. Y cuando hablo de efectivo, pues la verdad no estoy hablando concretamente del cash. Estoy hablando de la entrada de dinero también. Calcular la salida de efectivo esperada. Establecer perfectamente los objetivos que yo ya me he plasmado, que yo ya he visualizado como meta de este año fiscal. Al calcular la salida de efectivo, es porque yo voy a dividir los gastos dentro de las diferentes categorías, ¿sí? Voy a tener las partidas necesarias para ejecutar cada gasto. De ahí, calcular la salida de efectivo significa tener los componentes de ese presupuesto. Y obviamente mantener esos componentes significa el que yo deje evidencia de todo lo que estoy haciendo. Es decir, configurar el libro mayor. Y el libro mayor es casi, muchachos, como la Biblia. Porque ahí van a entrar hasta los centavos, van a entrar los pesos, van a entrar los miles de manera bien detallada. Resumen del presupuesto financiero. Ingresos. Los puedo desglosar
por ingresos diversos por partidas. Gastos de funcionamiento, por ejemplo, cuánto gasto en alquiler, cuánto voy a obtener, voy a tener por gasto de transporte, cuántos impuestos voy a pagar, cuántas licencias voy a pagar, cuáles son los gastos de administración que voy a ejecutar. Hay que observar que el beneficio operativo se calcula restando los gastos operativos del beneficio bruto. Obviamente, si hay un beneficio que obtuviéramos, ¿no? Es decir, si hay una ganancia presupuestal al final del año, ¿no? Si no lo hay, pues obviamente el presupuesto financiero debe estar lo que decimos comúnmente tablas. Es decir, cuánto ingresé por donaciones y cuánto egresé por gastos tanto operativos como de capital. Observen, este es el ejemplo de un presupuesto financiero. Está dividido por partidas, está dividido por ingresos y egresos, está después, ¿no? Manejado ingresos menos egresos, se maneja por semanas, que es, vamos, esto es lo elemental, ¿no? Es lo mínimo que podríamos hacer, a lo mejor es por semana, pero si ustedes tienen mucha chamba y a lo mejor se les hace ocioso manejar el presupuesto financiero por semana, lo podemos manejar por mes, ¿sí? Lo no óptimo sería que el presupuesto financiero lo estuviéramos observando por semestre, porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien. Otro ejemplo de presupuesto financiero, pues aquí está el flujo de caja, ¿no? Aportaciones, los gastos, los egresos en energía, las ventas de contado, que en este caso, bueno, pues una comercializadora, pero a lo mejor sería los ingresos por consulta, ¿no? Cuentas por cobrar, es decir, a lo mejor ustedes sí dieron algún tipo de servicio que todavía tengan en el futuro que cobrar, y pues también van en el presupuesto financiero. Bien, hasta aquí hemos llegado con la parte presupuestal, ¿sí? Ahora nos referiremos concretamente a los donativos, los cambios ante el SAT y lo que nosotros tendremos que prever con relación a la normatividad, pero sobre todo a la estrategia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto de los presupuestos? ¿Algún comentario? Seguimos. Lo que tenemos que observar, que es obligación de todas las instituciones de asistencia privada, es quién puede recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Esto es algo importante porque son cambios que se han dado de 2022 para acá, ¿sí? Estamos hablando que la federación, en el caso de las entidades federativas y municipios, así como algunos organismos descentralizados e internacionales, pueden ser sujetos de otorgar algún donativo, ¿sí? Simple y sencillamente yo debo hacer la gestión necesaria para poder ser donataria autorizada por el SAT. El SAT es la única institución gubernamental que tiene derecho a otorgarme ese beneficio. El beneficio de ser donataria. Y en este sentido, la verdad es que sí existen algunas taxativas con relación a si son deducibles los donativos del impuesto sobre la renta o no. Las instituciones donatarias pueden recibir donativos del extranjero. Esta es otra pregunta que hay que hacerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el SAT dice que sí podemos recibir donativos del extranjero, ¿sí? Y tratándose concretamente de los donativos que vienen de Estados Unidos, los donantes podrán otorgarlos al amparo de un convenio que haya previsto, ¿sí? Que se esté
previendo entre un país y otro para evitar la doble tributación. Es decir, que nos causen algún tipo de impuesto en Estados Unidos y que me causen un impuesto en México. Hay que evitar la doble tributación, ¿sí? Y para ello hay que estar estudiando perfectamente los contratos celebrados con el extranjero con los donantes, ¿sí? Para que el SAT no me aplique aquí y la Oficina de Impuestos estadounidense me lo aplique allá, ¿no? Una de las preguntas que también se hace es aquella que dice, ¿y cómo puede ser una donataria autorizada por el SAT? En el caso de que nosotros empecemos, o la Junta de la Ciudad de México empiece a hacer publicidad sobre el rescate de aquellos donativos que vamos a tener para poder operar, ¿sí? Es necesario que se sepa que para que yo sea donataria, necesito la autorización primero para recibir donativos deducibles del ISR a esta dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en este caso, ¿sí?, esta dependencia será la única que me puede decir si soy sujeta, ¿sí?, a hacer deducible mis donativos o no del ISR. Estamos hablando de las donaciones a lo mejor deducibles del ISR, quizás de tipo físico, como persona física. En el caso, por ejemplo, de los donativos que vienen de otras partes que no es Estados Unidos, también el SAT tiene que ver con ello. Y para eso necesitamos investigar con la oficina si podemos recibir donativos de Europa o si podemos recibir donativos de cualquier otro país como pudiera ser Australia. Y en este caso también tiene sus propias referencias normativas para poder hacer uso de ellos o hacer la gestión de ellos. En este sentido, me voy a permitir presentarles la cápsula de los cambios que ha habido con los donativos de 2022 y para que estemos enterados de lo que pueda suceder con nuestros donantes. ¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes porque hay un tema que está causando mucha polémica en los últimos días. Vamos a hablar de los principales cambios que van a tener las donaciones respecto a las personas físicas. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, si se han dado cuenta, en los últimos días en las noticias hemos sido bombardeados de información acerca de la miscelánea fiscal y acerca de este tema de las donaciones que está en boga de todos. Quiero platicarles cuáles son estos cambios y por qué ha surgido tanta polémica. Recordemos que el 8 de septiembre fue cuando se entregó el paquete económico para el año 2022. Dentro de este paquete económico venían algunas modificaciones a algunas leyes fiscales que hoy en día son las que están en polémica. En especial atención, estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el Código Fiscal de la Federación, entre algunas otras leyes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 151, hoy en día nos habla de aquellos gastos que se consideran como deducciones personales, que básicamente son gastos que nosotros podemos utilizar para que en la declaración anual no tengamos un saldo tan alto a pagar o bien podamos tener un saldo a favor que ya posteriormente se podrá solicitar como una devolución de impuestos. Esta devolución que todo el mundo conocemos se da en el mes de abril. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este artículo, en el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos habla de diferentes rubros, lo que son gastos médicos hospitalarios, lo que son las aportaciones para el retiro, pero de entre ellas vienen dos fracciones muy específicas, la fracción número 3 y la fracción número 5. La fracción número 3 nos habla que cuando nosotros, personas físicas, podamos hacer aportaciones y donaciones a determinadas instituciones sin fines de lucro y que obviamente sean donatarias autorizadas, ese importe que nosotros estamos dando puede jugar como deducción personal. Sin embargo, el último párrafo de este artículo 151 nos da unas limitantes en cuanto a estas deducciones personales. Estas limitantes es que no sobrepase las 5 unidades de medida y actualización
o bien no sobrepasen el 15% del total de los ingresos, lo que ocurra primero. Sin embargo, hoy en día en la ley del 2021 viene en este último párrafo una última sección, unas últimas palabras que nos dice que esta limitante no se va a aplicar para la fracción 3 y 5, es decir, que los donativos y las aportaciones para el retiro de nuestra Afore no van a considerar estos dos limitantes. Recordemos, lo que es 5 unidades de medida y actualización, que más o menos son como 160,000 pesos o el 15% del total de nuestros ingresos. Las donaciones sí tenían una limitante, pero no eran alguna de estas dos, sino que era del 7%. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en esta modificación, en esta propuesta que se hace, que ahora se está limitando estas dos fracciones, quitando las últimas palabras de este último párrafo del 151, para dejarlo únicamente en la limitante de o 5 unidades de medida y actualización o el 15%. Es decir, que ahora quitaron solamente unas palabras, que con estas palabras estas dos fracciones entran dentro de estas limitantes y ya no era totalmente, digamos, estratosférica este beneficio. Pues bueno, ahora lo que se aprobó es de que únicamente le están limitando las donaciones, que es la fracción 3 de este artículo 151, mientras que las aportaciones para el retiro de nuestro Afore, que están en la fracción número 5, estas siguen totalmente libres de esta excepción. Es decir, que ahora las donaciones, cuando nosotros hagamos un donativo a alguna sociedad o a alguna asociación sin fines de lucro, va a tener la limitante de o 5 unidades de medida y actualización o el 15% del total de nuestros ingresos. Esta ha sido la gran polémica que ha surgido en los últimos días y que de aprobarse ya en uno de los últimos procesos legislativos, estaremos viendo que para el 2022 las donaciones a las asociaciones o las donaciones a aquellas instituciones que tengan el certificado de donatarias autorizadas tendrán esta limitante cuando antes no la tenía. Amigos, este ha sido uno de los principales cambios, por esto es de que ha existido mucha polémica, porque ahora se considera de que al no tener este beneficio de la no limitación, las asociaciones ya no van a recibir todos los fondos como se hacía anteriormente. Pero bueno, ese es un tema que ya a nosotros no nos corresponde decidir. Por ahora, quédate con la idea de que las donaciones sí van a estar limitadas a 5 unidades de medida y actualización o al 15% del total de nuestros ingresos. Espero que esto te haya servido para poder, pues, sacar de dudas todo esto que ahorita se está viviendo. Por mi parte, esto es todo y nos vemos en el... Bien, si nosotros tomamos en cuenta esta información, como ustedes saben, a lo mejor nosotros como receptoras, como instituciones receptoras de las donaciones, pues a lo mejor no tendríamos el por qué involucrarnos tanto en si pueden hacer deducibles el ICR o hasta cuánto pueden darnos como donación las personas que están como donatarias registradas. Lo que sí es que nosotros, al hacer el presupuesto, debemos tener conciencia de que a medida en que más se les jale el cinturón a nuestros donatarios, pues obviamente menos dinero a lo mejor podemos recibir y entonces yo tengo que apretar el cinturón también del presupuesto, ¿no? Entonces, a veces esos cambios en la miscelánea fiscal tienen que ver muchísimo con que reciba yo más o menos dinero de nuestros donatarios. Porque si bien es cierto, con el paso del tiempo, las donaciones casi eran libres de impuesto, pues hoy en día el SAT ha tenido cambios que incluso nos los ha estado tasando en unidades de medida, acuérdense, en UMAS, y que a veces en UMAS la situación se complica porque quizás es mucho más caro el pagar un impuesto, por ejemplo, en UMAS, o el reflejar estados financieros en UMAS. En este sentido, muchachos, a partir del 10 de enero de 2023, el SAT publica una modificación a los anexos 3 y 7 de la miscelánea fiscal 2023, ¿no? En todos esos anexos se van a observar criterios no vinculativos y criterios normativos respectivamente.
Estamos hablando de que cuando voy a hablar, estamos manejando la donataria autorizada, en este sentido, lo que el SAT dice donataria autorizada, pues dice que van a modificar los estatutos sociales o del contrato de fideicomiso. Este criterio que saca el SAT nos indica que en ese artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que para ser consideradas instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, las personas morales con fines no lucrativos deberán realizar como actividad exclusivamente la que fue autorizada para recibir dichos donativos, ¿sí? Esto quiere decir que de acuerdo a esta miscelánea del 2023, yo no puedo cambiar, como en términos coloquiales, yo no puedo cambiar de giro. La meta que he establecido para lo que estoy autorizada a fungir, ¿sí?, deberá ser respetada. Este criterio no vinculativo se modifica para reiterar que es requisito para ser donataria autorizada que las personas morales con fines no lucrativos al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Esto también es aplicable en los supuestos de revocación, pérdida de vigencia o cancelación de la autorización, ¿no?, de lo que estoy haciendo, siempre que no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos. Entonces, la moraleja y el espíritu de este cambio de la miscelánea fiscal está directamente relacionada ¿con qué? Con nuestro objetivo social. Y entonces el objetivo social no debe ser cambiado. Al menos que yo llegue en los supuestos de la revocación, la pérdida, cancelación o incluso la liquidación, ¿no?, de la misma institución. Pero ya eso son palabras mayores. Por lo mientras, en términos generales, yo debo estar con el objetivo social desde el inicio para lo que fui creada y no cambiar este objetivo por otras tareas que no tengo autorizadas por el SAT. Dentro del artículo 22, ¿sí?, párrafos 2 y 3 entre el gobierno de México, por ejemplo, y el gobierno de los Estados Unidos, es necesario que vayamos observando lo que dice con respecto a la doble tributación, ¿sí? En este sentido, este convenio evita la imposición, ¿sí?, de dobles tributos en un país y otro, pero también este artículo impide la evasión fiscal. ¿De quién? De nuestros donadores. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de ese artículo 22, ¿sí?, del convenio, estamos hablando de que en el penúltimo párrafo de la ley del ICR nos dice que pueden efectuar donativos a instituciones de beneficencia pública o a fundaciones privadas, incluso de los Estados Unidos, ¿sí? Y no va a haber una doble tributación tampoco, ¿no? En caso de hacerlo, se consideraría erogación no deducible, lo que involucraría la determinación del remanente distribuible del cual deberá realizarse el pago conforme a lo señalado en la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el espíritu de este artículo va en dos sentidos. Lo primero, no habrá doble tributación cuando hables de donaciones. No nos van a hacer impuestos en Estados Unidos ni nos van a aplicar impuestos en México. Y el segundo es que tanto las donaciones de México como de los Estados Unidos van a tratar de evitar la evasión fiscal, ¿ok? Es decir, nadie se va a salvar de una imposición, pero va a ser dependiendo del país de que se trate y dependiendo de cómo venga y vaya el recurso de un país a otro. Doble tributación no la habrá. Aquí tenemos una grafiquita, ¿no?, de lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos maneja esta gráfica, y al realizar, por ejemplo, un análisis por entidad federativa, se observa que las donatarias que recibieron más donativos se encuentran en la Ciudad de México,
¿sí? Con un 47% de donaciones, seguido por los estados de Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Hidalgo, Guanajuato y Jalisco, que en conjunto agruparon el 32.9%, quedando solamente un 19.8% entre las 23 entidades federativas restantes, ¿no? Esta información que les estamos dando es por el solo hecho de que ustedes sepan que a pesar de que existen las juntas que norman la relación entre donadores y donatarias y todo lo que significan YAP, ¿sí? No todos los estados de la República están destinados o destinan recursos para esta noble causa, ¿no? No todos. Hay algunas entidades federativas, incluso, que hasta están por desaparecer sus YAP porque no reciben esas donaciones. ¿Y de qué se tratan estos cursos? Precisamente de hablar de cómo optimizar el dinero, porque queremos estar dentro de lo que es la Ciudad de México, que ustedes están, en donde las donaciones y las YAP son sumamente dinámicas, ¿no? No queremos estar en estados, por ejemplo, les voy a comentar, yo ahorita les estoy transmitiendo mi exposición desde mi estado, desde Tabasco, y Tabasco tiene muy pocas YAP, Tabasco tiene muy pocas donaciones y está entre los estados que menos dinamismo le causan a todo lo que es la actividad filantrópica o altruista. Entonces, vean ustedes de qué manera el efectivo y en especie, las nacionales y los extranjeros hacen sus donaciones. ¿Observan? ¿Observan? A nivel nacional, en efectivo es muchísimo más alto, obviamente, que el efectivo de extranjeros, por lógico, ¿no? Por la lógica. Y en especie, pues también, ¿no? Es mucho más alto, pero porque estamos hablando de donadores nacionales en donde quieren dejar una semillita que ayude a la sociedad dentro de su país, ¿no? El extranjero no recibimos mucho, sin embargo se sabe, escuchen, se sabe que algunas de las remesas que los mexicanos mandan a nuestro país, algún porcentaje de esas remesas, algunas familias las donan algunas YAP. Esos datos sería interesante que Hacienda los reflejara, porque ustedes saben que las remesas que se reciben en dólares son remesas realmente que son de miles de pesos, ¿sí? Ya cuando hacemos el tipo de cambio. Y sin embargo sabemos que esos miles de pesos, algunos se van a algunas YAP por parte de algunas familias que reciben ese dinero de sus coterráneos en el extranjero. Entonces, eso sería interesante saberlo en un futuro. Asimismo, se observa que por tipo de donataria, ¿sí? Sobresalen a los donativos asistenciales con un 60%, ¿sí? 3 estados absorben este tipo de donaciones: Ciudad de México, Nuevo León y Estados de México. Ahora sí que por giro, en segundo lugar están todas las IAPs que se dedican a la educación con un 12.1%, ¿no? De las cuales Ciudad de México y Nuevo León absorben en conjunto el 53% de donaciones para la educación. Las de apoyo económico, ¿sí? Con un 11.2%, que en conjunto es Ciudad de México y Nuevo León, obviamente no, porque la actividad económica en Nuevo León es muchísima. Y los 9 tipos de donatarias restantes reciben solamente el 15.9%. Entonces, estamos hablando de que Ciudad de México todas las YAPs en Ciudad de México son sumamente afortunadas porque Ciudad de México lleva el primer lugar en este tipo de actividades, sea de una meta, sea con un objetivo social o sea con el otro. Ciudad de México siempre aparece como las primeras en poder donar y poder manejar los donativos asistenciales o educativos de los que se trate. Bien, hablemos ahora de nuestra reflexión. En 2022, y de acuerdo a todo lo anual, los donativos de los hechos por los contribuyentes son más del 79% que corresponden a las personas morales,
¿A qué nos referimos? Acuérdense, persona moral es empresa. El restante, solo un 20%, ¿sí?, le fue deducido a personas físicas. ¿De acuerdo? Las empresas son las que donan. ¿Por qué? Porque esas donaciones se ven reflejadas dentro de sus estados financieros, que a la vez son susceptibles de deducción. ¿Por parte de quién? Pues por parte del SAT. En tanto, si hablamos de los periodos de análisis, recibieron donativos por un monto total de 81,899 millones de pesos, solamente en el 22, tanto en efectivo como en especie, tanto de origen nacional como extranjero. Con estos datos, reflexionemos. ¿Vale la pena seguir con una IAP? ¿Vale la pena seguir haciendo uso de recursos que de alguna manera nos alimentan toda el alma y todo el altruismo y filantropía de nuestras instituciones? ¿Vale la pena manejar unas finanzas sanas para que tengamos una sociedad mejor y por ende un país mejor? Reflexionemos. Muchas gracias y ahora voy con el resumen de nuestra clase de hoy. Bien. Entramos con el resumen de hoy. Hablar de finanzas es hablar de presupuestos. Hablar de presupuestos no es tener una bola de cristal para hacerlos, ¿eh? Hablar de presupuestos es hablar de una sensibilidad especial para que tengamos algún tipo de criterio para hacer más con menos y optimizar mi dinero. Hablar de presupuestos es planear. Es planear todo lo que voy a hacer con criterios, obviamente, de honestidad, con criterios de trabajo, con criterios de todo lo que significa mi marco axiológico al hacer un presupuesto tanto de ingresos como de egresos. Si hablamos de un presupuesto maestro, hablamos de aquel rompecabezas en donde voy a conjuntar sobre todo 3 tipos de presupuesto para que pueda yo manejar algo que se llama, pues, maestro, ¿no? En el caso de las YAP, voy a hacer mi presupuesto de ingreso a través de las donaciones en efectivo o en especie de todas mis empresas donatarias, ¿sí? Todos los donantes, perdón, y todo lo que tengo que hacer de mi presupuesto de ingresos, sobre todo cuando hablo de aquella partida que significa los subsidios gubernamentales o los apoyos de tipo gubernamental. ¿Sí? Hay que hacer mi presupuesto de ingresos. Lo plasmo en el maestro. Debo hacer mi presupuesto de egresos. Y mi presupuesto de egresos tiene que ver con mi gasto corriente, es decir, el que yo tengo como compromiso pagar en el corto plazo, y mi gasto a lo mejor que tiene que ver en un año, durante todo un año, y que va a ser ahora sí que fragmentado de acuerdo a meses, de acuerdo a semestre, etcétera, de tal suerte que ese presupuesto abarque el año fiscal. Y lo más importante, que un tercer paso para mi presupuesto maestro, es que yo tenga en mi plan, que tenga en mi planeación estratégica, el hecho de que mi presupuesto maestro puede sufrir de algunas inconsistencias, pero para ello hay una etapa de ajustes que yo debo hacer por lo menos cada mes. ¿Qué es lo que se sugiere hacer? Cada mes sentarnos y decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo va arrastrado el presupuesto? ¿Cuánto ha ingresado? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto hemos gastado? Y seguir así para tener un mejor control. Recordemos que en finanzas hay 2 tipos de controles, el presupuesto y la auditoría. Queremos llegar a una auditoría con las menores observaciones posibles. Si yo conjunto de todas las áreas su propio presupuesto al detalle, lo más seguro es que yo tenga un presupuesto maestro muy apegado a la realidad. No sin antes
observar que existe un presupuesto también operativo y también existe un presupuesto financiero. Este presupuesto operativo tiene que ver con la operación de la institución y tiene que ver con los gastos inminentes que yo debo hacer. Para que pueda caminar la IAP, necesito el manejo casi perfecto del presupuesto operativo, porque es el de la nómina sobre todo, ¿no? Hablando del presupuesto financiero, recuerden que el presupuesto financiero tiene que ver con un periodo en el cual el tiempo puede ser a corto, a mediano e incluso a largo plazo. ¿Por qué? Porque el presupuesto financiero también habla de un presupuesto de inversiones. Es decir, puedo hacer inversiones que regularmente son más allá de un año y pueden ser el remozamiento del edificio y puede ser una nueva construcción y esto va más allá de un año. Entonces, el presupuesto financiero yo tengo que diseñarlo acorde a mis necesidades de corto y de largo plazo. También hablamos de las donaciones. Si bien es cierto, la miscelánea fiscal que cada año casi tenemos que observar para ver cómo han cambiado las leyes respecto de todo lo que significa, en este caso, las donaciones, también debemos observar que estos cambios significan regularmente dos cosas. Una, que pueda haber más impuesto hacia aquellas empresas que nos donan. Y dos, que a lo mejor tratándose de personas físicas, acción de impuestos sobre la renta. Y esto a lo mejor tampoco ya conviene mucho que los donantes tengan estas restricciones, que tengan estos amarres con el SAT, ¿no? Entonces, no debemos olvidar, muchachos, que existen mucho más agresiones de la ley fiscal, de las leyes de tipo fiscal hacia nuestros donantes. Cada día son más agresivas. Y esto significa que los cinturones se amarran más, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Pero en la próxima clase les tenemos buenas noticias. En la próxima clase tendremos algunas estrategias para poder allegarnos de recursos, ¿sí? Aun y cuando nos apliquen las leyes de tipo fiscal. Por lo tanto, ¿algún comentario? Hemos llegado al final, no sin antes ofrecerles una disculpa por el pequeñísimo inconveniente que tuvimos antes, ¿no? Del apagón, pero ya estamos aquí y ya hemos cumplido con el tema que nos tocó el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, algo más, muchachos? Si no es así. En el chat tenemos la pregunta de Rogelio. Él pregunta, ¿esto también aplica para la Unión Europea? Decía yo la vez en láminas anteriores que el SAT va a tener otro tipo de manejos, ¿sí? De donaciones con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los requisitos no serán los mismos, ya que la Unión Europea no es un solo país, sino es un conjunto de países que a pesar de tener una igualdad monetaria, una igualdad comercial, una igualdad en aranceles, en el caso de las imposiciones de tipo individual con el fisco y las personas físicas o morales, el tratamiento es diferente. Entonces, tenemos que pedir permiso al SAT para ver si existe algún convenio firmado con la Unión Europea o con algún país de la Unión Europea que nos permita recibir donaciones de ese tipo. Con Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque no nada más es nuestro vecino y hablamos casi el mismo idioma, sino porque ya existen de hace muchísimos años convenios de colaboración de no tributación doble con respecto de donaciones. Con respecto a la Unión Europea, hay que pedir permiso al SAT y ver cuáles son las condiciones que pone Unión Europea, sobre todo cuando hablamos de donaciones de tipo individual provenientes de cualquier país. Sí hay que pedir el permiso. Es diferente. Gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Nada más nos comentan que no recibieron el examen diagnóstico. No, no recibí los correos. Ok. Nos ponemos, terminando la sesión, me pongo en contacto con usted, doctora, y con Alejandra, ¿sí? Para que con mucho gusto en el transcurso del día se los comparta a los que estuvieron asistiendo.
Sí, no Si ya tenga no- cuidado. Yo manejo los manuales, el examen diagnóstico y las clases de hoy, de ayer y de hoy, que son los manuales, y recibirán el viernes tempranito el manual del próximo viernes. Gracias, doctora. Si ya no hay más preguntas o dudas, con esto cerramos la sesión de hoy. No sin antes recordarles que la última sesión es el día viernes a las 9 de la mañana. El acceso es con la misma liga. De cualquier forma, les estaríamos enviando un recordatorio un día antes. Con eso cerramos la sesión. Que tengan buen día todas y todos. Gracias, licenciada. Alejandra. Gracias, Muchas doctora. gracias. Bendiciones. Gracias.